Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. 371 y Jin, por instinto, lo hizo, pero Honmi, tan atónito, no entendió la orden. Un tajo cruzado en el aire, dirigido a su pecho, lo hizo retroceder unos metros, mientras sus garras cavaban trincheras en el suelo. Aún así, no hubo heridos. Honmi parpadeó y miró a Kobe, que estaba retrayendo dos cuchillas de sus brazos de sus manos. Incluso puede resistir mi ataque aéreo, murmuró Kobe. ¿Sabes? Eso es pura trampa. Y lo digo yo. Aunque su propia fruta le otorgaba habilidades regenerativas, a la gente no le gustaba que le hicieran daño. Sí, ¿qué más se puede esperar de un Zoan mítico? Dijo Luffy. Los grifos tienen el cuerpo resistente de un león. Puede que no sean dragones, pero se les considera de pieles fuertes, incluso Kuina tuvo problemas para atravesar a Lafitte cuando se convirtió en mitad Zoan. Y aunque Honmi aún no esté a la altura en cuanto a resistencia, ya que estoy bastante seguro de que Lafitte entrenó a su fruta para que fuera más resistente, sigue siendo mucho más fuerte que otros. Cierto, también tiene alas, así que volar no debería ser un problema, dijo Kobe. Pero claro, con Geppo, no es un problema para nadie. Aún así, quizá quieras mejorar tu habilidad para volar. Con su piel irrompible, será una amenaza en el cielo. No diría que es piel irrompible, dijo Sparky, quien acababa de acercarse a Honmi. Aunque Sparky había crecido, seguía siendo la mitad de alto que Honmi, el mitad Zoan. Vencí a Lafitte y descubrí algunas de sus debilidades. Ah, ¿te refieres a tu motosierra de piedra marina? Esa cosa es una abominación. Dijo Kobe, casi temblando de miedo. Sparky rió entre dientes con sarcasmo, antes de transformarse rápidamente en un mono infantil. No exactamente. Dijo, estirando sus tres manos derechas hacia adelante como puños. ¿Puedes estirar la mano derecha? Puede que te duela un poco. Honmi, ahora un poco confiado, asintió y extendió su palma con forma de pájaro que tenía garras en lugar de uñas hacia los tres puños de Sparky. Y justo cuando lo hizo, Sparky atacó, sin moverse ni un centímetro de su lugar, Rokugan. ¡Ak! Siseó Honmi mientras retiraba la mano. Sintió el ataque en los huesos y los músculos. Y dolía muchísimo. Aunque no tenía ninguna herida visible en la mano, aún sentía el dolor interior. Entonces, los ataques basados en ondas de choque siguen golpeando fuerte, ¿eh? Es obvio que descuidan la durabilidad y atacan directamente el interior del objetivo y, dijo Zoro, con un pequeño suspiro. Todavía no domino destrucción interna, así que esto podría ayudar. Honmi sintió un escalofrío. Oye, incluso podría entrenar tu durabilidad interna. Bienvenidos al club de los sacos de boxeo, dijo Jin con expresión inexpresiva. ¿Dónde estamos los sacos de boxeo? Y oye, no tienes que ser tan grosero al respecto, dijo Kobe. Jin le dirigió una mirada vacía. Usas las púas de mi espalda para afilar tus propias garras y... Kobe sonrió descaradamente. Como dije, no tienes que ser tan grosero al respecto. Luffy solo rió, no te preocupes Honmi, te acostumbrarás y además, los escudos de Barto son mucho mejores para aprender y perfeccionar la destrucción interna y gracias, supongo. Dijo, antes de mirarse la mano. El dolor ya estaba disminuyendo. La tasa de recuperación también es increíble, vaya, qué suerte tuve, ¿verdad?
Los demás simplemente se rieron, felices por su compañero de tripulación. Espera, ¿aún tenemos que conseguirle a Yosaku su fruta?, dijo Luffy, mirándolo. Para ser sincero, ya tengo a alguien en mente para esa fruta, pero si la quieres sí. No, capitán, dijo Yosaku, aclarándose la garganta. De hecho, tengo una fruta en mente que quiero. Pero, es un poco difícil de conseguir, pero... Ahora tengo curiosidad. Dijo Luffy. ¿Es un Zoan? Yosaku parpadeó, sí, un Zoan mítico. Ja. Ya me lo imaginaba, siempre pensé que te iría genial con ese tipo de fruta. Luffy dijo. Pero un Zoan mítico es bastante raro, ¿sabes? Ni siquiera se puede encontrar en subastas. Pero bueno, di lo que piensas. Puede que tarde unos años, pero quizá lo consigamos en el futuro. A veces, la paciencia a la larga da sus frutos. Luffy estaba pensando en Teach, no era el mejor ejemplo, pero el hombre tenía una dedicación celosa por esa fruta. Incluso ahora, Yosaku estaba un poco indeciso. Es una fruta bastante poderosa, vamos, suéltalo, gruñó Zoro. Las frutas solo te ayudan hasta cierto punto. Hay gente mucho más fuerte que tú y yo, incluso sin frutas del diablo. Por supuesto, estaba pensando en Miyauki Shanks. Luffy simplemente asintió. Ya le había hablado a Zoro sobre darle la fruta del grifo, pero Kuina la rechazó. Pero Zoro la había rechazado por la misma razón. Y era cierto. El Aki era lo más importante a largo plazo. Su abuelo, Bogart, Roger, Rayleigh, Shanks y Miyauki eran ejemplos perfectos de personas de primera categoría sin ningún fruto, solo fuerza bruta. Así que sí, podía entenderlo. Pero al mismo tiempo, Luffy también pensaba diferente. Si tuviera la oportunidad de comer otra fruta, lo haría. Sin siquiera cuestionar el cómo. Aunque algunos vean las frutas del diablo como muletas, eso fue un completo malentendido. Hay quienes nacen fuertes, como Oden, Kaido y Big Mom. Por no hablar de la extinta raza de los lunarianos. ¿Pero se considera que tienen muletas? No, la gente lo justificará como un talento innato. Diablos. Incluso los Gyojin son 10 veces más fuertes en tierra que los humanos. Y en el mar, adquieren el doble de fuerza. No importaba si nacías con fuerza o te la ganabas con esfuerzo. Al final, lo que importaba era tu fuerza. Puede que a algunos les cueste entenderlo. Pero antes de venir a este mundo, era levantador de pesas. Uno muy bueno, además. Pero no ganó ningún levantamiento a nivel nacional. Incluso con casi 10 años de entrenamiento, personas mucho más jóvenes que él podían superarlo en fuerza simplemente por su genética. Lo mismo ocurre con la altura y la apariencia. Algunos nacen altos y atractivos, mientras que otros son promedio o incluso bajos, pero con una apariencia inferior. En aquel mundo, esas cosas no se podían cambiar, pero aquí sí, así que ¿por qué él no? ¿Alguna vez le faltó trabajo duro? No. Se aseguraba de ser el cabrón más trabajador de la sala. Y, sin embargo, algunas cosas escapan completamente a tu control. Así que no veía las frutas del diablo como atajos. En su opinión, esa era una forma equivocada de ver las cosas. Aún así, respetaba a Zoro y a Kuina, quienes se aferraban a sus creencias. De todos modos, ¿cuál es tu elección?, preguntó Luffy. Es el I, dijo Yosaku, y los presentes se quedaron sorprendidos. Yosaku, al igual que Usopp, sentía una gran admiración por los gigantes. Principalmente por su fuerza, así que eligió una fruta que le proporcionara precisamente eso con un toque extra. Luffy sonrió antes de reír. Un sueño muy audaz, y me encanta. Dijo, poniendo los pies en la silla cercana. No prometo nada, pero, solo sé fuerte. Veré si puedo hacer algo o no. N/A. Sí, Yosaku no conseguirá una fruta por un buen tiempo. Pero no lo subestimes, ganará fuerza por sí solo. Tuve que releer todo el arco argumental de Butter 7 cuando escribí esto. Y lo sorprendente es que el Doriki medido para los agentes del CP9 no tenía en cuenta el aumento físico de los Zoans. Incluso el propio Jabra dijo que, aunque Kaku pudiera ser 20 puntos superior a él, era sin su fruta lobo Zoan. Es realmente impresionante. Los Zoans también tenían tipos. Los Zoans herbívoros, como las vacas, los bisontes o las jirafas, aportan menos impulso físico que los Zoans carnívoros. Los Zoans antiguos poseen una durabilidad extrema, independientemente de si son presas o depredadores. Pero, por supuesto, los carnívoros reciben una mayor mejora que los demás. En cuanto a cuál será la fruta de Yosaku, ¿alguna sugerencia?
372. 2 días después, la mayoría de la tripulación estaba de vuelta en la sala de entrenamiento, pero esta vez Anchor estaba con ellos. Estaba aparte, entrenando con Kobe para acostumbrarse a sus nuevos poderes y usarlos en combate. Tanto Kobe como Anchor eran hombres de justicia, o así los veían la mayoría de los sombreros de paja. Todos erguidos y dispuestos a ayudar a la gente. Claro, la mayoría de los sombreros de paja se dedicaban a ayudar a la gente, pero aún así, Kobe y Anchor lo llevaron a otro nivel. Todos en el grupo tenían sus peculiaridades, así que nadie los molestaba con eso. Cada miembro de la tripulación tenía un objetivo propio, y era deber de la tripulación ayudarse mutuamente a alcanzarlo. En la sala de la mazmorra, la mayoría de la gente supervisaba el entrenamiento de Honmi con sus nuevos poderes. Habían pasado algunos días, así que Honmi estaba mejorando bastante en el uso de su nuevo arsenal de habilidades. Aún así, aún quedaban muchas áreas por mejorar. Sobre todo porque su fruta era de tipo Zoan, normalmente estaban destinadas a la categoría física. Cuanto más entrenaba a alguien con su poder Zoan, más fuerte se volvía. Así que, por supuesto, Honmi estaba siendo llevado al límite, así que la mayoría de la tripulación estaba allí para ayudar. Luffy, por otro lado, estaba entrenando a Yosaku. También estaban fuera de la mazmorra, en la zona despejada del bosque. Era de noche, así que la visibilidad era escasa. Y aún así, para ambos piratas del sombrero de paja, fue suficiente. Luffy podría haber entrenado solo, pero se dio tiempo por la mañana. Así que, en lugar de simplemente terminar el día, cuando Isoaku le pidió entrenar con él, Luffy aceptó. Luffy también sintió lástima por él. Sobre todo porque no conseguiría su fruta pronto. Así que lo menos que podía hacer era ayudar a su ansioso compañero. Aunque Honmi y Yosaku eran similares, Yosaku era mucho más ambicioso y testarudo, mientras que Honmi era mucho más apacible y algo testarudo. Ambos compartían una cosa en común: su gran ambición. Claro que no tenían ninguna gran ambición como ser los más fuertes ni nada por el estilo. Pero también querían ser reconocidos, alcanzar notoriedad, ser lo suficientemente fuertes como para defender sus creencias y ayudar a su capitán a cumplir su sueño. Además, tanto Honmi como Yosaku eran buenas personas. En Arabasta y durante el incidente de la base de la marina, ayudaron a mucha gente directamente. Claro que ayudar a la gente podría no ser su objetivo final, pero ambos excazar recompensas eran realmente buenas personas. Y a diferencia de los pocos miembros nuevos de la tripulación, Luffy podía confiar en ambos. Así que, cuando tenía tiempo, intentaba ayudarlos en todo lo posible. Por eso, Luffy ni siquiera dudó en darles una fruta. Luffy tenía que ser sincero. Aunque Anchor se unió a la tripulación, era un poco impredecible. Claro que era un hombre muy bueno, pero no era completamente leal a Luffy y a su causa. A cada momento, hacía que al menos uno de los sombreros de paja lo vigilara. No quería espías de la marina en sus barcos. Por suerte, no era así. Construir Forja Tormenta para Sabo fue una buena manera de mostrar su verdadero objetivo. Anchor había dicho antes que su principal meta era convertirse en el mejor armero y algo más. Pero Luffy no podía creerle sin más. Así que fabricar un arma para Sabo también fue una prueba, podría decirse. Si hubiera tenido motivos ocultos, como ayudar al gobierno mundial a sus espaldas, no habría construido un arma tan poderosa para Sabo. De ahora en adelante, podía confiar un poco en Anchor. Pero para Honmi y Yosaku, no era así. Eran leales y confiaban en Luffy. Así que, como su capitán, siempre que tenía la oportunidad intentaba ayudarlos. La lealtad no se forjaba de un día para otro. E incluso entonces, la lealtad podía cambiar si alguien se encontraba en una mala situación. Puede que no sea el mejor ejemplo, pero Squart, de los piratas de Barba Blanca, sí lo era. No quería que nada de eso le pasara a ninguno de sus compañeros. Y esa es una gran razón para mantenerlos bajo control. Y eso fue involucrándose un poco en sus asuntos personales. Sobre todo porque tanto Honmi como Yosaku serían sus oficiales principales. Pero eso fue mucho más tarde, cuando la tripulación fue lo suficientemente grande como para acomodarlo. Por ahora, seguían siendo una tripulación pequeña. La mayoría de las veces, Luffy solía entrenar a Honmi, ya que usaban armas similares. Una Naginata y una lanza tienen mucho en común. Así que podía darle muchas ideas sobre cómo usar su arte. Pero eso no significaba que no entrenara a Yosaku, no, lo hizo. Yosaku usaba un escudo redondo. Así que Luffy intentó enseñarle a balancearlo como un héroe.
Y, efectivamente, Yosaku logró aprenderlo. Lo hizo hace un tiempo, cuando aún estaban en Arabasta, y ahora lo dominaba mejor. Luffy se quedó allí mientras Yosaku cargaba contra él con un grito de guerra, un hacha y un escudo en las manos. Luffy no usaba ninguno de sus gears, así que Yosaku era ligeramente más alto y corpulento que él. El ex cazarrecompensas atacó con múltiples y rápidos golpes de hacha, cada uno de los cuales creaba cuchillas de viento lo suficientemente fuertes como para atravesar edificios comunes. Y Luffy las esquivaba con facilidad. Han mejorado, dijo Luffy mientras se agachaba para esquivar uno de los golpes. Jin nos ha estado entrenando bien pero sería difícil para ustedes aprender eso si solo tienen esta fuerza. Todavía no he dado lo mejor de mí, dijo Yosaku mientras concentraba toda su fuerza en las piernas, usando un Zoro que agrietó el suelo bajo sus pies. El ex cazarrecompensas atacó como un toro con su escudo al frente. Toro escudo. ¿En serio, toro protector? Eso es muy poco creativo. Luffy lo miró con cara seria mientras extendía la mano derecha con la intención de detenerlo. Pero en cuanto Luffy logró sujetarla, se le resbaló la mano y Yosaku casi lo golpea con su hacha. Casi en el último momento, Luffy se inclinó hacia atrás, al estilo Neo, esquivando el hacha por los pelos. TCH, casi te tengo y tu escudo es realmente molesto, dijo Luffy. Es resbaladizo, te lo concedo, claro, este no era el mismo escudo que Yosaku usaba antes. Se lo había regalado Anchor. Como herrero, Anchor disfrutaba construyendo armas. Espadas, escudos y todo eso. Pero rara vez usaba la mayoría de las cosas que construía. Principalmente las regalaba o las regalaba. Su escudo era una de las armas que Anchor construía con la fruta lisa. Anchor, tras obtener su fruta del diablo, le dio este escudo a Yosaku, ya que usar una fruta del diablo y un arma de fruta del diablo al mismo tiempo agotaría su resistencia rápidamente. Y, por supuesto, el herrero estaba trabajando en un nuevo proyecto, así que quería regalar su escudo a un usuario hábil. Sí, Tsubasi, es un gran escudo, dijo Yosaku con una sonrisa, manteniendo su escudo al frente. Su capitán tenía la costumbre de sorprender a la gente, así que era cauteloso incluso en combate. Luffy le dedicó un gesto de admiración. La suave fruta era genial en muchos sentidos. No era una fruta del diablo de alta gama, pero la capacidad de volverte resbaladizo ante la mayoría de los ataques era bastante útil. Pero no deberías depender demasiado de ella. Un arma de fruta del diablo consume mucha energía, dijo Luffy encogiéndose de hombros. Hablaba por experiencia propia. Su Naginata sin nombre lo dejaba sin energía cada vez que usaba demasiado sus poderes energéticos. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Luffy. Pongámonos un poco serios. Sí, lo sé. Por eso la tengo para emergencias. Dicho esto, Yosaku dio un paso adelante, giró y le lanzó su escudo a Luffy. El escudo rebotó en el suelo y se dirigió como un disco destructor hacia la cabeza de Luffy. Por una vez, Luffy no se acobardó y conectó su puño con Aki, estrellando el escudo contra el suelo. Deteniéndolo. Normalmente, con esa potencia, un escudo normal se habría hecho añicos, pero Tsubasi desvió la mayor parte del daño hacia afuera y solo lo detuvo. Yosaku aprovechó esa oportunidad para usar Zoru y desdibujarse justo frente a Luffy con su hacha hacia atrás. Ground Splitter. Sonido metálico. El hacha se detuvo justo entre los dientes de Luffy, antes de que el hombre de goma golpeara a Yosaku en el estómago y lo enviara volando sin su hacha. 373. Luffy arrojó el hacha hacia un lado mientras levantaba ambos puños hacia atrás. Prepárense, Gomu Gomu no Tekai y Garling. Yosaku todavía en el aire cruzó su brazo, Tekai. Los golpes de Luffy llegaban como disparos de cañón, cada uno más rápido que el anterior, pero Yosaku resistió los ataques con su propio cuerpo de hierro. Aún así, el cazarrecompensas fue lanzado de vuelta al suelo, dando varios saltos antes de detenerse. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, Luffy ya había pasado a su siguiente ataque. Esto es un tiroteo brutal. Luffy sonrió, moviendo ambos brazos a un lado. Bala de balas con los dedos en el aire. De sus dedos, múltiples balas de aire comprimido impactaron en la posición de Yosaku. El cazarrecompensas en cuestión usó rápidamente a Zoru y Geppo para escapar, pero dondequiera que iba, Luffy le apuntaba con su interminable ráfaga de balas de aire comprimido, haciéndole muy difícil acercarse. Yosaku esquivó un rato, antes de reaccionar y lanzarse directo hacia Luffy. Incluso con Luffy conteniéndose, Yosaku casi no tenía posibilidades de ganar. Aún así, se negó a rendirse. Patada tempestad. Gritó Yosaku.
Un arco gigantesco de aire salió de su pierna cuando las balas de Luffy fueron brevemente superadas, dándole a Yosaku la oportunidad que necesitaba. Por supuesto, la patada tempestad fue diezmada por las poderosas balas de aire de Luffy. El ex cazarrecompensas cayó al suelo y tomó el escudo justo a tiempo para que Luffy le lanzara una patada lateral que no pudo esquivar. El cuerpo de Yosaku se dobló alrededor de la pierna de Luffy al quedar plantado en el suelo, saltando con la gracia de un muñeco de trapo, antes de que pudiera detenerse. Mierda, ¿qué pasa, capitán? Creí que te estabas conteniendo. Lo soy. Yosaku, con los ojos como platos, giró rápidamente con su escudo para bloquear el ataque de Luffy. Pero en lugar de un puñetazo o una patada, tenía ambos puños hacia adelante. A otros les habría confundido, pero a Yosaku le aterraba un poco. Rokugan. ¡Ay! Yosaku fue lanzado hacia atrás varios metros, incluso con los pies cavando trincheras en el suelo. Su cuerpo temblaba con la sangre saliendo de su boca. Mierda, tosió sangre mientras caía de rodillas al suelo, sin apartar la vista del capitán. A su alrededor el suelo estaba distorsionado, arrastrado por el viento, con profundas zanjas a su alrededor, solo el suelo detrás de él todavía estaba algo en pie. Aunque Tsubasi, el escudo de Yosaku resistió el ataque, debido a que Rokugan es un ataque basado en ondas de choque, solo la mitad del ataque fue esquivada. El resto, Yosaku tuvo que absorberlo con su cuerpo. El cuerpo de Yosaku parecía arder. Desde los músculos hasta los huesos, todos gritaban de dolor. Y, aún así, el ex cazarrecompensas se negó a ceder y se puso de pie una vez más. Esta vez con mucha más dificultad. El ex cazarrecompensas usó inconscientemente retorno de vida para reparar la mayor parte del daño interno mientras avanzaba. Pero solo dio unos pasos antes de quedar inconsciente y comenzar a caer. Luffy lo atrapó antes de que cayera al suelo con una amplia sonrisa. Lo hiciste mucho mejor de lo esperado, dijo Luffy con sinceridad. Claro, era débil. Pero con tanta determinación, no lo será por mucho tiempo. Espero que esto te muestre lo que debes hacer. Por ahora, te llevaremos con Chopper. Yosaku le había pedido a Luffy principalmente que aprendiera la séptima técnica, el Rokugan. Era una técnica que solo se podía aprender tras aprender todas las técnicas de Rokushiki. O eso decían los rumores. Pero, sinceramente, si uno dominaba la patada tempestad y la pistola de dedos, estaba en camino de aprenderlas. Y como Yosaku usaba bien el retorno de la vida, debería ser lo suficientemente bueno como para aprenderlo. Luffy intentó enseñarle a hacerlo manualmente después de explicarle el concepto y demás. Pero no funcionó, así que adoptó un enfoque más práctico. Luffy cargó el cuerpo de Yosaku sobre sus hombros y se dirigió hacia la mazmorra y su área médica. Pero tuvo que detenerse justo en la entrada. La mazmorra no tenía entrada oficial, pero la mayoría de la tripulación la necesitaba. Así que se construyó una buena entrada que conectaba el exterior con la mazmorra. No era nada grandioso, solo un agujero excavado con equipo de escalada para que cualquiera pudiera entrar y salir. Y Luffy se detuvo en la entrada de la mazmorra por una razón. Porque un momento después, Aisa y Groot salieron y parecían estar un poco sin aliento. Bueno, ¿alguien tiene prisa?, preguntó Luffy con cierta diversión. La chica jadeó. Hermano mayor, Capitán Luffy, mi hermana mayor, Nami, quería que te diera esto. Dijo que alguien llamado Morgan Sess, espera. ¿Dónde está?, dijo, intentando sacar algo de su bolsillo. Pero parecía que lo había perdido cuando la chica entró en pánico. Soy Groot, dijo Groot, dándole el caracol transpondedor negro a Aisa, haciendo que la niña suspirara aliviada, antes de darle una mirada fulminante a la criatura del árbol y hacer pucheros. Luffy se rió entre dientes de sus payasadas. ¿Entonces Morgans me estaba llamando? ¿Qué podría ser?, dijo, frotándose la barbilla, antes de mirar a Groot. Groot, amigo, puedes llevar a Yosaku con Chopper. Necesita atención médica. Groot asintió con un saludo militar y extendió los brazos mientras Luffy le entregaba a Yosaku. Honestamente, el pequeño era bastante fuerte, así que debería ser suficiente para el trabajo. Aisa, ayuda a Groot si es necesario, ¿de acuerdo? Luffy sonrió cuando la chica lo saludó como Groot al entrar en la mazmorra. Al principio, Groot se había mostrado bastante reacio a volver a la mazmorra, pero después de unos días, el joven retoño había ganado suficiente confianza para volver. Y, sinceramente, el pequeño le había cogido cariño. Sobre todo porque se esforzaba al máximo para aprender a cocinar con Sanji. Un Groot chef. Su equipo se vuelve cada día más raro.
N/A. HMM y me pregunto qué está pidiendo Big News Morgans. Si deseas seguir leyendo, visita mi Patreon. 374. Cuando Groot y Aisa se marcharon, Luffy se quedó solo con el caracol transpondedor. El joven miró a su alrededor. Incluso con Aki de observación, no había nadie. Aún así, para asegurarse, Luffy saltó por los aires usando a Geppo para llegar a su destino. Aproximadamente un minuto después, estaba sentado en una de las ramas altas del Giant Jack. El Giant Jack era el tallo gigante de frijoles que se alzaba en el centro de Upper Yard. Atravesando el centro de la ciudad de Shandora, se alzaba sobre toda Esquipiea. Sí, esta es la vista perfecta. Luffy sonrió, sentado en una de las ramas del árbol gigante. Desde allí podía ver toda la isla y más. Incluso el árbol del antiguo Groot se veía desde allí, y todo parecía pequeño. Debería traer a Nami aquí de vez en cuando. Le encantaría la vista. Disfrutó de la vista unos segundos antes de empezar a configurar el caracol transpondedor negro para una llamada cifrada. Después de terminar, esperó. Mosi, aquí Big News Morgans. Dijo Morgans, sonriendo desde el otro lado con la función de vídeo activada. Hola, ¿cómo ha estado? Oh, claro que sí, dijo Morgan con voz ronca. El hombre pájaro parecía estar de buen humor. Justo hoy me llegó información que confirma la próxima reunión de señores de la guerra. Luffy parpadeó antes de levantar una ceja. ¿En serio? Pero no recibí ninguna llamada de Sengoku. Deberías tenerlo listo para esta noche, dijo Morgans. Solo quería informarte primero y la reunión se convocó con poca antelación. Después de todo, es urgente. Luffy tarareó. ¿Urgente cómo? Espera, ¿pasó algo? Morgans frunció el ceño desde el otro lado. ¿No lo sabes? Es por lo que pasó con Mihawk. Luffy parpadeó. ¿Qué pasó? Creía que ya lo sabías, dijo Morgans con una leve sonrisa. Pero claro, no todos están tan informados como yo. Por supuesto, el hombre pájaro se pavoneó como un pavo real ante su propia declaración. Luffy respondió con cara seria. Sí, claro. Pero en serio, ¿qué pasó con Mihawk? Bueno, todavía no ha pasado nada. Pero, según mis pájaros, la última vez que vi a Mihawk fue enfrentándose a Shanks en el duelo anual, dijo Morgan. ¿En serio? ¿Terminó la batalla? ¿Quién ganó? Preguntó Luffy con una sonrisa entusiasta. La batalla terminó. Pero en cuanto a quién es el ganador, bueno, lo más probable es que haya un empate. Incluso si alguien ganara, con ambos enfrentándose en tantas batallas. No creo que una sola victoria cuente para ninguno de ellos, dijo Morgans. Así que los dejaré como empate. Aunque quizás tenga que escribir para que Mihawk gane el duelo, para mantener las apariencias. Luffy simplemente asintió. Algo similar ocurrió cuando Ace luchó contra Jinbe antes de ir tras Barba Blanca. Lucharon durante 10 días y Ace ganó la pelea, antes de que Barba Blanca le pateara el trasero. Incluso con el entrenamiento de Rayleigh, no era lo suficientemente fuerte como para vencer al hombre más fuerte. Por supuesto, Morgans lo había hecho pasar por Jinbe, pues, aunque los señores de la guerra fueran piratas, estaban afiliados al gobierno mundial, así que debían mantener sus hazañas en buena imagen. De alguna manera, Luffy se aprovechaba de eso para forjar su propia reputación. En cuanto a Mihawk y Shanks, ambos se llevaban muy bien. Y a Shanks no le importaba, siempre y cuando sus oponentes no traspasaran ciertos límites. Así que sí. No había un título claro para el espadachín más fuerte del mundo. Se descontrolaron en una de las islas del Nuevo Mundo. Mis aves no aguantaron la pelea y tuvieron que irse. Menos mal que estaba desierta, no creo que esté en condiciones de albergar vida. Morgans dijo con expresión sombría. Rayos. El poder de ambos espadachines fue suficiente para sacudir también un par de islas cercanas. Monstruos, te lo digo. Sí, bueno, la fuerza personal lo es todo en este mundo. Dijo Luffy. Pero bueno, y no me estarías contando esto si no tuvieras información sobre ellos. Morgans se inclinó para sonreír. Qué listo, ¿verdad? Dijo, reclinándose hacia atrás con una sonrisa de suficiencia. Puede que no supiera quién había ganado. Pero ya me imaginaba que algo así ocurriría, y aunque es difícil conseguir primeros planos de la batalla, mis hombres lograron grabar desde una posición estratégica lo suficientemente alta antes de que los repelieran, así que ¿te lo crees? Para otros, bien podrían no ser nada, pero para Luffy podría ser una importante motivación.
Solo ver a dos luchadores de nivel Yonko enfrentarse debería ser suficiente para animar a Zoro y Kuina. Incluso Sabo y yo podemos beneficiarnos, pensó Luffy mientras, desde fuera, hacía un gesto pensativo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Y cuánto dura el vídeo? ¿Te importaría mostrarme un avance del producto? Morgans pareció acomodarse en su asiento al sacar un pequeño dispositivo móvil con el símbolo del reino Germa. Parecía que Morgans se llevaba bien con Judge, pero a Luffy no le importó. Puede que Judge sea un enfermo, pero sus inventos fueron bastante útiles, ya que a diferencia de Vegapunk, estaba dispuesto a venderlos para uso público. Morgan sostenía el dispositivo mientras reproducía un vídeo. Un vídeo de Miyauki Shanks discutiendo. El desenfoque de velocidad junto con el suelo destruyéndose en cada choque no era algo que se pudiera imitar con efectos especiales. Era la auténtica. La única pregunta de Luffy era cómo Morgans había logrado capturar una batalla tan rápida. ¿O quién era el camarógrafo? ¿Saitama? Pero no se lo cuestionaba, pues estaba completamente concentrado en el vídeo. Con tantas frutas del diablo, podía imaginar a algunos piratas o incluso civiles trabajando por cuenta propia o a tiempo completo para Morgans. Esto es de gran calidad, si me permiten decirlo, y solo pude grabarlo en vídeo porque seguía de cerca a Mihawk, dijo Morgans, con el pecho ligeramente inflado. Sabía que, como todos los años, ansiaba una buena batalla y que la guerra contra los piratas bestia duraría unos meses más. Así que lo seguía de cerca y Morgans divagaba, pero Luffy estaba mucho más concentrado en la pelea. Ninguno de los dos se había puesto serio del todo. Pero seguían terraformando la isla con sus enfrentamientos, las nubes se abrieron, las montañas se derrumbaron mientras ambos se enfrentaban. Todo el tiempo, con sonrisas desafiantes en sus rostros. Monstruos, sin duda. 375. ¿Cuánto tiempo duraron? Preguntó Luffy. Se decía que las batallas entre Pelirroja y Ojo de Halcón duraban días enteros. ¿Cuánto duró esta vez? 2 días y 3 noches y, dijo Morgans, solo tengo las imágenes del primer día, porque se lo estaban tomando con calma y después, la batalla se volvió tan intensa que mis hombres no pudieron quedarse cerca de la isla. Luffy le dirigió una mirada decepcionada. Oye, no me mires así, se quejó Morgans. Incluso los barcos de la marina que vinieron a la isla a esperar tuvieron que retirarse después del primer día. Y tenían vicealmirantes en esos barcos. Sí, carne de cañón glorificada. Luffy puso los ojos en blanco. Morgan se burló. Puede que su batalla no haya afectado a estas alturas de Grand Line, pero los otros 3 yonkos estaban furiosos por lo mucho que temblaban las islas cercanas debido a su pelea. El último informe también decía que el as de la tormenta de fuego fue visto en esa isla. Quizás para cumplir órdenes de Barba Blanca, ¿quién sabe? Definitivamente no es la primera vez que los persigue en su duelo anual. Claro, Morgan sabía que Ace y Luffy tenían una buena relación. Pero desconocía su profundidad. Así que supuso que Ace y Luffy se habían llevado bien en Arabasta. Estoy bastante seguro de que ese imbécil no fue por orden de Barba Blanca. Bien podría haber ido a participar en la pelea, Luffy rió entre dientes. Con razón Ace era fuerte. Solía aparecer cerca de donde Shanks y Meowth peleaban para que le patearan el trasero. Además, Ace fue entrenado por Rayleigh, el anterior poseedor del título de espadachín más fuerte del mundo. Así que sí, también tenía cierto interés en ese título. Definitivamente no como Zoro o Kuina. Pero sí tenía cierto interés. Podría ser, dijo Morgans, cerrando por fin el dispositivo de vídeo. Hablemos del pago. Luffy asintió, algo decepcionado por el final del programa. Definitivamente se lo estaba tragando. Pero claro, conociendo a Morgan, lo último que querría es dinero. ¿Qué quieres? Necesito que me hagas un trabajo, acabar con un pirata que vale al menos 100 millones, y antes de que digas nada, esto, por supuesto, mejorará tu reputación como nuevo señor de la guerra. Claro que no podrías hacerlo ahora, con la reunión de señores de la guerra y todo eso, pero después, tienes que hacerlo. Morgans dijo. Necesito aumentar mis ventas, y esa es una muy buena manera para ambos. ¿Qué te parece? Luffy se rascó la barbilla. Claro, pero yo elegiré el objetivo, y sé que podrías tener algunas ideas al respecto. ¿Pero por qué la reunión de los señores de la guerra es justo ahora? ¿No debería ser mucho más tarde? Morgans frunció el ceño. Creí que ya lo habías descubierto. Negó con la cabeza. Es por Mihawk, cada vez que él y Shanks pelean. Ambos suelen mantenerse apartados del combate durante unos meses.
Luffy parpadeó. ¿Qué? Las heridas no tardan tanto en sanar. Dijo. Bueno, quizá para la gente común sí, pero para la gente de One Piece. Incluso las heridas más graves, a menos que perdieran una extremidad, sanaban en una semana. Es una especie de tradición, más o menos festejan antes de volver a desafiarse. La gente del Nuevo Mundo incluso lo llamó temporada de batalla, ya que Kaido suele salir de Wano en esa misma fecha para luchar contra Barba Blanca o Big Mom. Pero Kaido podría no salir este año, ya que ya tendrá suficiente en la guerra contra los marines, pero quién sabe. Luffy asintió. Lo sabía. ¿De qué otra manera alguien lucharía por su título de más fuerte del mundo si no tuviera una temporada dedicada a ello? Era algo que se hacía en el mundo de One Piece. Morgans continuó. La Marina ha estado intentando ponerse en contacto con Meowth durante bastante tiempo y Morgans dijo. Lo diré como una corazonada, pero Meowth podría no unirse a la reunión ni a la guerra. Luffy parpadeó, abriendo y cerrando la boca. Eso fue un duro golpe para la fuerza de la armada. Es inesperado, pero ¿por qué se unió Meowth a los señores de la guerra si no va a luchar en la guerra por los marines? Morgans lo miró fijamente. Claro que los marines podrían haberlo reclutado, pero no es como si pudieran haberlo capturado. Derrotarlo habría requerido muchos recursos de los marines. Antes lo llamaban el cazador de marines por algo. Así que fue mejor que se uniera como señor de la guerra. A diferencia de los demás, su posición de señor de la guerra se basa únicamente en su fuerza. Dijo. A diferencia de los almirantes, el gobierno mundial no puede simplemente dar órdenes a los señores de la guerra. Y menos a Meowth. Luffy tuvo que estar de acuerdo con esto. En cierto modo, fue como un efecto mariposa. En el canon, Meowth luchaba con los marines contra Barba Blanca. Pero quizá solo quería probar su fuerza contra el anciano, y porque estaba aburrido porque Shanks no le daba satisfacción. Espera, eso sonó extrañamente sexual por alguna razón. En fin, con Shanks aún con su brazo dominante y siendo aspirante al título de espadachín más fuerte del mundo. Se imaginaba a Meowth satisfecho con luchar contra Shanks en lugar de hacer las cosas por su cuenta. Sin mencionar que Shanks y Barba Blanca tenían conexiones con Wano. Así que era muy probable que ambas tripulaciones quisieran tomar Wano cuando Kaido partiera a la guerra. Y Big Mom, siendo la mujerzuela que es, podría unirse simplemente porque, así que sí, la cosa podría ponerse bastante fea aquí. Luffy negó con la cabeza. Aún existía la posibilidad de que Meowth se uniera a la guerra. Y aunque no lo hiciera, no cambiaría mucho. Al menos para él. Cuando Luffy llegó al mundo de One Piece, los sombrero de paja simplemente se volvieron locos. Así que no sabía qué tan fuertes eran los almirantes después del salto temporal. Pero, en su opinión, deberían ser lo suficientemente fuertes como para contener a Kaido, al menos. El rey y la reina serían un problema. Sobre todo el rey, pero no deberían ser demasiado duros. No soy lo suficientemente fuerte para contener al rey, pero aún hay tiempo antes de la guerra. Así que debería poder llegar a ese nivel. Pero mi objetivo principal no es el rey, para empezar, es Kaido. Así que no hay muchos cambios en el panorama general. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg56ks. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.